Bueno, yo quiero hablar del turismo porque ya saben que los discursos de nuestros políticos, de todos los partidos, cuando están en el poder, son de un optimismo desbordado y cuando están en la oposición son de un pesimismo exagerado. Entonces hay que analizar los números fríos para ver qué tal va el país. Y todo esto lo traemos porque traemos varios de nosotros diferentes datos sobre qué está pasando en diferentes áreas. Yo me quiero referir al turismo, porque por un lado sale el secretario de Turismo, ¿cómo se llama este señor? A ver, ¿se acuerdan? Miguel Torruco. Mira, Miguel Torruco Márquez. No sé quién es, señora productora, gracias. Es una pregunta que estoy haciendo para ver qué tanto se registra el nombre de un secretario que aparentemente está de vacaciones desde que empezó la pandemia. La verdad, porque sale y dice, ya se va a recuperar el asunto, ya vamos bien, esto y aquello. A ver, vamos a hacer un poco de historia. El año pasado, de acuerdo a datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el país dejó de recibir a un poco más de 20 millones de turistas extranjeros, lo que significa que el país dejó de ganar muchos dólares, 13,000 millones de dólares, lo que significa que el mercado del turismo de recepción extranjera en México se cayó 46%. Así de fácil, se cayó 46%. Entonces todo el mundo estaba diciendo, no hay problema, porque las cosas se van a poner mejor. Yo nomás quiero recordarles que en México el turismo, hasta el año 2019, representaba casi el 9% del Producto Interno Bruto, un diablal de dinero. Desde el año 2013 hasta el año 2019, la aportación del turismo a lo que al Producto Interno Bruto se refiere oscilaba entre el 8,5% y el 8,7%, que fue el último dato registrado para 2019. Si se cayó casi la mitad del turismo, pues calculen que se cayó la mitad la contribución al Producto Interno Bruto del país. Ahora bien, el optimismo desbordado de que ya las cosas van bien, que 2021 iba a estar a todo meter. A ver, se dan datos de la Organización Mundial de Turismo de enero a mayo, cómo va el turismo de este año, y se compara con 2019. Ahí les van. En todo el mundo, si bien el turismo el año pasado se cayó 73% respecto al 19, pues en lo que hoy vamos del año, repito, enero a mayo, está caído 85% respecto a enero-mayo del 2019. O sea, se está cayendo aún más. En Europa, en el primer 5 meses se cayó 85% respecto al 2019. África 81%, Europa 85%, Asia-Pacífico 95%. Donde menos se ha caído, y ya es un caidón este año del 72% respecto al 68% de caída del año pasado, es el continente americano. ¿Por qué? Porque lo que es México y muchos otros países de Iberoamérica, pues han dicho que vengan los turistas, háganle como quieran, no tenemos controles, no sé, vengan, si les da COVID aquí no importa, es un viaje de aventuras viniendo a México. Entonces, el turismo no nos va a sacar, por lo menos en lo que es el 8,7% del PIB, que es un porcentaje muy, muy importante, no nos va a sacar. No traigo los datos de exportación de automóviles, pero el día de hoy se dio a conocer el índice de confianza del mercado estadounidense y se desplomó. ¿Se desplomó por qué? Porque los estadounidenses están viendo de que el COVID está haciendo destrozos. Los incendios están haciendo destrozos, los huracanes, las inundaciones están causando estragos. La economía va a tener que pagar miles de millones de dólares para resarcir estos daños. No va a haber mucho dinero. Entonces, por eso se cayó el índice de confianza, que se va a traducir en una baja de ventas de automóviles que de por sí están bajas, porque las empresas fabricantes de coches
nunca previeron que había que tener inventarios amplios de chips, porque los coches de hoy son electrónicos. Entonces, ante este optimismo desbordado, que mañana vamos a estarle escuchando en dosis mayúsculas, seamos conscientes, seamos realistas. Las cosas no van bien, ni en el mundo, y en México tampoco vamos bien. Álvaro. Mira, yo creo que, y como correctamente lo dijiste, lo vamos a ver reforzado en los temas tanto de Hugo como el mío y también en cierta medida en el de Liliana. Definitivamente el indicador de la confianza del consumidor en Estados Unidos se convierte en una alerta de qué podría pasar con las cifras de la confianza del consumidor en México. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, Eduardo, como correctamente dijiste, es que transeccionalmente, si tú tomas los datos de confianza del consumidor de 2016, a la fecha, transeccionalmente la confianza del consumidor iba en ascenso. No obstante, si tomamos los datos de julio del 2018, de hecho, a enero del 2019 era el punto máximo de la confianza del consumidor. De hecho, en la mañanera de enero del 2019, yo estaba ahí cuando el presidente se jactaba de tener la confianza del consumidor más alta en la historia. ¿Tú recuerdas eso? Pero lo que vemos es que del arranque del sexenio a la fecha hay una pérdida importante en términos de confianza del consumidor, aun cuando el efecto transeccional es positivo, lo que vemos es que se está desgastando la confianza del consumidor. Esto, por supuesto, es por factores que exceden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no todo es necesariamente su culpa, pero sí nos debe preocupar, como correctamente dices, que los consumidores lo que están viendo es que no estarán necesariamente mejor en 12 a 18 meses, que es la clave de la pregunta del INEGI. Entonces, yo coincido contigo, las cosas están un poco peor de lo que nos dicen, o tal vez mucho mejor de lo que nos dicen. Y si las empresas no empiezan a tejer redes a nivel empresa, a nivel gobierno y a nivel social, las cosas podrían ser todavía más duraderas en términos negativos para el consumidor. Hugo. Oye, Eduardo, también hay que tomar en cuenta cómo México, a pesar de que ha hecho todo lo posible por no cerrar nada, por ejemplo, los cruceros llegan más a México que a otros países ahorita porque no ha puesto ninguna restricción México a los cruceros. En ese sentido, aun cuando son un foco de contaminación, pues lo vimos al principio de la pandemia. Sin embargo, sí ha habido señales de alerta muy puntuales en el turismo. Por ejemplo, en Los Cabos, no sé si recuerdan cómo unos spring breakers que vinieron de California se contagiaron, vaya, el 70% se contagió de COVID y eran muchísimos. Lo mismo pasó con unos jóvenes que vienen de Argentina a la Riviera Maya, igual los Spring Breakers, y regresaron el 60% también con COVID. Entonces creo que en este tipo de cosas, pues el hecho de que haya una mayor apertura, pues ha resultado contraproducente en este sentido, porque sí ha puesto alertas, sobre todo en México, de lo que está pasando y de que no se toman las medidas. Creo que eso ha sido un punto muy negativo. Bien contraproducente, más de 600,000 muertos. Eso es muy contraproducente también. Pues Liliana. Sí. A mí, Eduardo, la verdad es que me llama mucho la atención que el turismo local, el turismo en carretera y en pues, poblaciones cercanas no haya crecido lo suficiente como para mitigar un poco estas cifras tan alarmantes que nos da. Y otra cosa que también me gustaría comentar, Eduardo, Te voy a decir es que... por qué, porque la gente está ganando mucho menos dinero, mucha gente está desempleada, la gente gana menos de lo que ganaba hace 2 años, entonces ya no hay mucho dinero para irse de viajecito. Sí, totalmente. Por eso hay crisis restaurantera, hay crisis hotelera. Sí, las condiciones económicas no favorecen. Y otro comentario que también quería hacer es, Eduardo, sobre las dificultades de hacer viajes largos. O sea, recordarán que hace poco regresé de Dubái y la cantidad de formatos que tienes que llenar, que si regresas de un lugar y vas a otro, tienes que checar si puedes hacer escala. Por ejemplo, de aquí a Estados Unidos no hay problema, pero si vienes de Europa y de los Emiratos Árabes no puedes regresar. Le digo, todos los formularios que tienen que llenar. Algún país necesitas PCR 48 horas, otros 72, o sea, ya es bastante complicado, ¿no? Ramsés. Que debemos experimentar, creo, la oportunidad del turismo empresarial y el turismo de salud. El empresarial antes era una gran cantidad de divisas que entraban por los negocios que se realizaban y hoy se está disminuyendo esto. Y, por ejemplo, en la península de Yucatán, sobre todo en Mérida, había mucha gente que hacía el turismo de salud y se iba y operaban de Estados Unidos. Hoy esto está contrayéndose también, Eduardo, no hay que olvidarlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.